Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ahora ya al espacio de la entrevista. Como siempre, vamos a tomarnos unos segunditos para saludar a todas las personas que siguen nuestra transmisión a través del canal 181 del sistema Sky y también a quienes están pendientes de la entrevista de Hechos AM a través de la red social Facebook. Como les decíamos, esta mañana vamos a hablar sobre el trabajo del Centro Nacional de Registros. Precisamente tenemos una conversación con su director ejecutivo, pero queremos que usted se familiarice con esta institución y es por ello que le hemos preparado el siguiente reporte. Durante la década de los 90, una de las mayores preocupaciones era la seguridad jurídica sobre la propiedad. Con el apoyo del órgano legislativo, el Estado decidió crear la instancia adecuada que pudiera garantizar este servicio a la población. Es así que nace la idea de una institución con un nivel técnico jurídico que brindara un servicio y se crea el Centro Nacional de Registros, CNR, entidad con autonomía en lo administrativo y financiero, como una unidad descentralizada adscrita al Ministerio de Justicia en el año 1994, cuyo objetivo principal es organizar y administrar el sistema registral y catastral del país. En 1995 se complementó con otros decretos ejecutivos que dio las atribuciones y facultades conferidas a la Dirección General de Registros, Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Registro Social de Inmuebles, Instituto Geográfico Nacional y el Registro de Comercio. Esto permitió consolidar las funciones registrales en una sola institución. Para el año 1999, el Centro Nacional de Registros experimenta ciertos cambios y se consolida como una entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Economía, teniendo autonomía administrativa y financiera. Para el año 2002, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Marcas y otros signos distintivos, que entró en vigencia el 17 de julio de 2002, el CNR, para dar cumplimiento a la ley, separó las funciones correspondientes a la propiedad intelectual del registro de comercio y creó el registro de la propiedad intelectual como tal. En 2013, en El Salvador se creó la Ley de Registro de Garantías Mobiliarias. El CNR crea el Registro de Garantías Mobiliarias, inaugurado el 14 de octubre de 2014. Con el transcurrir de los años, la institución se ha consolidado con presencia a la fecha en 11 departamentos de todo el país. Esta mañana vamos a conocer más de esta institución y su aporte en la coyuntura actual de El Salvador. Comenzamos. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, el licenciado Rogelio Antonio Canales Chávez. Un gusto recibirlo en Canal 12, Rogelio. Qué bueno que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con usted, Manuel. Es un placer dirigirnos a la teleaudiencia de Canal 12. Licenciado, me gustaría que comenzáramos hablando sobre un tema de muchísima actualidad. El Ministerio de Hacienda anunciaba esta semana una serie de medidas que va a implementar para el cobro de impuestos, tanto de IVA como de renta. Y entre las medidas que anunciaba decía, medidas cautelares que implican la inmovilización de propiedades. En este punto me interesa conocer cuál sería la participación de ustedes como Centro Nacional de Registros, considerando que es ahí donde se maneja todos los datos y todo lo que tiene que ver con las hipotecas y todo lo que tiene que ver con propiedades. Bueno, efectivamente yo he escuchado esa información, he visto de que hay una cantidad de decisiones por parte del Ministerio de Hacienda para hacer un poco más efectiva su labor de recaudación fiscal. Aquí eternamente se ha dicho de que el Ministerio de Hacienda no tiene dientes, no tiene garras o no tiene la voluntad para poder hacerlo. Ahora pareciera de que van con una iniciativa bastante fuerte para combatir la evasión, el contrabando, para combatir la elusión innecesaria y además la apropiación que se hace de bienes del Estado, como es el IVA, que usted y yo lo pagamos para que se traslade al Estado, el pueblo salvadoreño lo paga, pero que no llega a manos del Estado, sino que se queda en manos del receptador del impuesto, en este caso los proveedores. En relación a esto, le puedo decir de que tenemos miles y miles de requerimientos por parte de instituciones del Estado, tendientes a inmovilizar inmuebles sobre los cuales se está haciendo, sobre cuyos propietarios se está haciendo investigaciones. Así la Fiscalía General de la República nos ha mandado requerimientos
cantidades enormes, lo mismo que la sección de probidad, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, en este caso el Ministerio de Hacienda. ¿De qué se trata? Bueno, de tomar las medidas por parte de la institucionalidad del Estado para evitar de que con la movilización que se puede hacer transfiriendo un bien de una persona a otra, se pueda evadir la responsabilidad que se tiene frente al Estado de cualquier tipo que sea. Esto no significa más que poner una alerta dentro de lo que significa el inmueble, haciendo ver este inmueble para ser transferido necesita haber superado una cantidad de cosas el propietario frente a la institucionalidad del Estado. En ese sentido, veo con buenos ojos, reconozco y felicito al Ministerio de Hacienda porque aquí se viene hablando de la necesidad de combatir la evasión en el pago de los impuestos, cosa que no pasa ni por usted, ni por mi persona, ni por cientos y miles de empleados públicos y privados, porque a todos se nos descuenta el impuesto respectivo en la planilla correspondiente. Esto corresponde a malos hijos de este país, a evasores que normalmente son empresarios, no la inmensa mayoría de la empresarialidad, porque son personas éticas, correctas, que declaran sus impuestos y pagan sus impuestos. Pero hay unos malos hijos, digo, que sabiendo que tienen la responsabilidad, no pagan oportunamente, evaden, utilizan recursos de diferente tipo para que el Estado no pueda proveerse de lo necesario para afrontar las distintas responsabilidades y funciones que tiene frente al país. Me parece que la medida anunciada por Hacienda tiene un alcance, como usted decía, mucho más grande de lo que hemos visto, y que esto obviamente va a poner en alerta a muchas personas. Le voy a leer el dato específicamente de las medidas cautelares que se anuncian a través de estas nuevas disposiciones en cuanto al cobro de los impuestos. Dice, se aplicarán medidas cautelares junto a la Fiscalía General de la República y los tribunales civiles, como la inmovilización de cuentas bancarias, incautación preventiva de inmuebles y vehículos. Específicamente en el tema de los inmuebles, creo que es donde les corresponde a ustedes entrar en acción para formar parte de este plan que va a desarrollar el Ministerio de Hacienda. Pero, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, tiene una propiedad hipotecada? ¿Qué pasa cuando una persona quiere, digamos, vender una casa o un terreno, pero tiene, digamos, estos problemas de los que estamos hablando, del problema del pago de impuestos? Acordémonos de que toda persona se reputa inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Y eso quién lo tiene que demostrar? El Estado, la institucionalidad tiene que definir al final de un proceso si esa persona es responsable o no. Aquí, como muy bien se dice, son medidas cautelares a través de acciones penales o a través de acciones civiles que se implementan en los tribunales o por la Fiscalía a partir de la iniciativa del Ministerio de Hacienda. Eso implica solo ponerle una alerta, solo decirle ojo al registrador si aquí se quiere hacer una movilización de este inmueble en forma apresurada frente a la acción judicial o administrativa que desarrolle el Estado, evitemos que vaya a ocurrir una fuga de ese patrimonio. Esto no solo es relativo a la propiedad inmobiliaria, al registro de la propiedad raíz, es a todo derecho que se encuentre registrado. Y eso pasa por el registro de la propiedad inmobiliaria, pero también de la propiedad intelectual, pero también acciones que se hacen en el registro de comercio y lo mismo que en el registro de garantías mobiliarias. Es decir, hay una cantidad de derechos que usted como persona lleva al registro al CNR y en los diferentes registros se inscriben esos derechos como garantía suya frente a terceros. Pero ojo, el Estado tiene también la necesidad y la obligación de tomar las medidas correspondientes para que no haya una evasión o una elusión y que eso repercuta en el patrimonio o el ingreso del Estado.
Bueno, con un dato interesante que revelaba el Ministerio de Hacienda cuando daba esta conferencia sobre las medidas que se van a tomar para el cobro de impuestos, ellos decían que solo en 2015 se estima que la evasión de IVA e impuestos sobre la renta alcanzaba los 1.500 millones de dólares, una cifra bastante grande, sobre todo si la vemos en el contexto de las situaciones que están ocurriendo en El Salvador y de los problemas que se ha dicho que tienen pues la caja del Estado, ¿no? Pero ¿cómo ve usted la discusión que existe sobre el tema presupuestario? Usted trabaja en el Estado y conoce la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted la discusión que existe sobre el tema del presupuesto y que ha venido, digamos, acaparando titulares, acaparando análisis durante los últimos meses? Ese dato al que usted se refiere de 1.500 millones es un dato parcial. De acuerdo a los estudios, a los análisis que ha hecho la Universidad Centroamericana, la UCA, son 3.500 millones por año. Es decir, imagínense usted la cantidad de cosas que podría hacer el Estado. Ahorita hay una discusión sobre emisión de bonos. Por 1.200 millones se pudieron aprobar 550 millones, que ha sido difícil colocarlo en el mercado nacional o internacional, a partir de toda esta situación que se ha generado de polarización, de cuestionamiento, de poner al país en una situación crítica. Lamentablemente, quienes ponen en esa situación crítica es el sector de siempre, el sector conservador en el país, el sector que quiere recuperar El Salvador. Este sector es el que pone en esta situación crítica, no solo asfixiando al Estado, poniéndolo en una situación de difícil pago o de impago, sino que haciendo gestiones en el exterior frente a senadores, frente a congresistas, frente a organismos internacionales para que al país lo tengan en una situación muy crítica. Efectivamente, tenemos una situación difícil, una evasión que comprende diferentes aspectos, entre los cuales incluso hay delitos, contrabando, y hay también apropiación indebida, es decir, robo en el lenguaje popular del impuesto de transferencia a los bienes y servicios, conocido como IVA. Hay cerca de 800 millones de dólares que las personas, el pueblo salvadoreño paga al proveedor del servicio o del bien para que eso sea transferido al Estado, pero no lo transfieren, se quedan con él. Y eso es un delito que debe ser investigado. Me parece que a partir de ello, la Fiscalía General de la República tomará las acciones respectivas. Aquí incluso los señores que están en la oposición, en la Asamblea Legislativa, que no han dado sus votos para la aprobación del presupuesto del 2017, han dicho, ¿y por qué no recaudan si ya llevan 7 años allí y que hagan la recaudación? Incitan a que se cumpla con esa responsabilidad, pero no facilitan los medios. Ahí está una ley de cobro coactivo y no se quiere aprobar. Ahora con el instrumental administrativo y legislativo que se tiene, el Ministerio de Hacienda junto con la Fiscalía General estará dando su respuesta. Presupuesto, vea, qué contradicción tan grande, Manuel. Es que con esto se está generando un remolino en el país de grandes proporciones. Cuando no se aprueba un presupuesto del año, en el caso 2017, lo que se está haciendo es ni más ni menos que llevándose de encuentro a todos los proveedores de bienes y servicios que le proporcionan eso al Estado, es decir, los que se encuentran agremiados en esas gremiales que están allí representadas por unas cúpulas. Resulta de que los empresarios que van a construir obras públicas, que van a desarrollar provisión de bienes y servicios de todo tipo al Estado, tendrán dificultades. ¿Por qué? Porque el Estado no puede invertir. ¿Qué hace? La directiva que tuvimos fue de que nosotros implementáramos el presupuesto del 2016 para poder subsistir el Estado. Es decir, la cantidad de gastos que usted tenía en el 2016
pero todas las inversiones preestablecidas para el 2017 en suspenso. Ahorita el presupuesto está aprobado, pero está la amenaza latente, está la demanda. Vamos a ir a la sala de lo constitucional a promover la inconstitucionalidad de la aprobación de esa ley, y con eso ponen nuevamente en ascuas al país. Me gustaría conocer también su opinión sobre otros temas que tienen que ver siempre con la economía familiar, con los ingresos que tienen los salvadoreños. Entró en vigencia a partir del 1 de enero de este año el ajuste al salario mínimo, un tema que también está demandado en la Sala de lo Constitucional por la forma en que se dio la aprobación y por los cambios que se hizo al Consejo del Salario Mínimo, y una discusión en la que incluso se ha dicho que El Salvador puede perder competitividad debido a esto, al incremento de los ingresos de las familias, digamos, que trabajan en la agricultura, que trabajan en el comercio, y debido a esto se dice, bueno, la economía puede entrar, digamos, ante un valladar mucho más grande debido al incremento del salario mínimo. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, la economía de El Salvador ha tenido un crecimiento del año pasado de 2.5% en relación con el PIB. Un promedio de crecimiento superior a muchos países de América Latina, incluso de Europa y de Norteamérica. Pero además de que se da ese crecimiento, en otros países de Centroamérica el salario mínimo es superior al de El Salvador. Costa Rica $500 promedio, Honduras cerca de $400, Guatemala lo acaban de subir también, cerca de $400 mensuales. El Salvador lo tienen 262 promedio y lo suben, hacen un ajuste de $40 para el mes de una familia pobre. Allá en Costa Rica hay fuga de empresas, hay falta de inversión con $500 mensuales. En Guatemala ocurre lo mismo, en Honduras ocurre lo mismo. No, las empresas están allí trabajando, pero no tienen la voracidad de las empresas, malas empresas, de este país, que no quieren pagar el salario justo que corresponde a una persona, porque están acostumbrados a la maximización de la ganancia a costa de sacarle a las personas el jugo, sacarle a las personas la explotación propia para pagar salarios míseros. Pero ¿cómo ve usted las observaciones que se hacen desde el sector empresarial, donde dicen que no hay condiciones para desarrollar las actividades en El Salvador? Dicen ellos que el gobierno, o los últimos dos gobiernos son los que han tenido mayor cantidad de ingresos. Hablan también de la inestabilidad que se entra a raíz de los problemas fiscales, y se habla de una serie de factores que estarían afectando la economía, y por ende el accionar o el de que las empresas desarrollen sus actividades normales y que tengan un mayor nivel de ganancia para poder hacer estos ajustes de salario. Mire, la oposición política en el país vale decir arena, ¿verdad? Porque los otros acompañaron en el esfuerzo al Ejecutivo, al FMLN, la fracción del FMLN, en la aprobación del presupuesto. El PCN, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Gana, son de derecha y apoyaron. ¿Por qué? Porque saben de los beneficios que eso puede generar y de la estabilidad que le da al país. Resulta de que, mire, Costa Rica tiene un promedio que anda en el orden, en el 16, de cerca de 7.900 millones de dólares, y en el 2017 de 8.900 millones de dólares, versus el presupuesto de El Salvador, que anda por los 4.900, casi 5.000 millones de... Mira usted la diferencia. Un país mucho más grande en cuanto a población, El Salvador versus Costa Rica, con un presupuesto casi en la mitad de lo que es el presupuesto de Costa Rica. Solo la inversión que hace Costa Rica en educación oscila en el monto que El Salvador tiene como presupuesto general de la nación. Imagínese usted qué cosa. Y las grandes contradicciones que se dan con este partido en la oposición, que pide de que se incorporen más
gastos al presupuesto, está luchando porque escalafón, está luchando porque las cuestiones para los veteranos y para los de educación y todo eso, incluso las pensiones, que se incremente, es decir, dispares el presupuesto en cuanto a obligaciones. Después cuestionan y dicen, todo eso que se invierte en eso es despilfarro. ¡Qué contradicción tan grande! No se logra entender la posición de ellos, pero por otro lado le niegan los fondos al Estado. Y la deuda es un acumulado que ahora le toca pagar a estas administraciones, porque viene desde el tiempo, partiendo en el tiempo desde la administración cristiana y para acá. Es un acumulado de la deuda que hay que pagarla, porque es la institucionalidad la que asumió la responsabilidad. Eso se ha estado honrando, eso se ha estado pagando. Entonces, que permitan que esta administración pague la deuda que se tenía con estos señores anteriores. Deuda que se adquirió y no para usos muy sanos, Manuel. Usted y yo lo sabemos, fue para usos indebidos. Tanto es así de que hay una cantidad de funcionarios que están siendo procesados por esa situación, algunos en la cárcel, otros que estuvieron en la cárcel y que falleció el expresidente Flores, pero hay ministros, pero hay otros que andan en fuga, es decir, una cantidad de personas, de funcionarios que la lista es enorme, que estuvieron o que están procesados por mal uso de los fondos, de esa deuda que se adquirió. Es decir, la deuda que se adquirió no fue precisamente para cubrir las finalidades del Estado, sino para enriquecer los bolsillos de alguna persona. El único caso ejemplificante que tenemos allí es el del señor Elías Antonio Saca. ¿De cuánto es el reclamo? 246 millones de dólares. Es decir, es una cantidad bastante excesiva. ¿Cierto o no? No lo sabemos. ¿Que está en investigación? Sí, señor. Pero además en todos los ministerios. Si nos ponemos a mencionar todos los casos aquí, sería bastante el tiempo que utilizaríamos para ver los diferentes casos. Hay un diputado que se refería a que en estas administraciones de Funes y de Sánchez Serén ha habido una hemorragia de corrupción. Vea usted, cuando usted mira los hechos, como este programa se llama Hechos, si usted mira los hechos, que no necesita palabras, sino evidenciar con la realidad, cuando usted mira los hechos, se da cuenta de que la hemorragia de corrupción ha sido desde el 89 para acá, con todas esas cantidades de dinero. Personas que llegaron o pobres o relativamente ricas al Estado, salieron multimillonarios, salieron con bancos, salieron con una cantidad de cosas en su haber, que ahora están disputando puestos dentro de los más ricos en el área centroamericana o del continente. De manera de que ese presupuesto debe de ser defendido, debe de ser racionalizado. Esto es como en la familia, Manuel. Nosotros tenemos un ingreso y debemos de permitir cubrir lo que podamos con ese ingreso. Pero si el vecino viene y asusa a nuestros hijos y les dice, mira, lo que tu papá te está dando es muy poquito, deberías de pedirle mucho más. Eso es lo que están haciendo ahora, cuando nunca han hecho eso, jamás han hecho eso. Ninguna acción en favor de los obreros y de los trabajadores en este país hoy se convierten en defensores, pero para generarle un clima de inestabilidad a esta administración. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de esta conversación que estamos sosteniendo esta mañana con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros. Así que le invitamos a que continúen con nosotros. Ya volvemos. El Centro Nacional de Registros está integrado por 5 direcciones principales: Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, Registro de Comercio, Registro de Propiedad Intelectual, el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional y el Registro de Garantías Mobiliarias. El Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas nació a la vida jurídica el 26 de mayo de 1881,
con la ley hipotecaria. Esta ley ordena jurídicamente la inscripción de documentos de la propiedad y de obligaciones hipotecarias, poniendo paro a la anarquía de los registros privados. Actualmente, el registro de la propiedad comprende el registro de inmuebles y es conocido como registro de propiedad, raíz e hipotecas, y cuenta con 11 oficinas en todo el territorio salvadoreño. El registro de comercio fue fundado el 1 de julio de 1973, construyéndose como una oficina administrativa en la que se inscriben matrículas de comercio de las diferentes empresas establecidas, balances generales, contratos mercantiles, modificaciones, disoluciones y liquidaciones de sociedades, poderes de nombramientos y credenciales, así como otros documentos mercantiles sujetos por la ley a esta formalidad. En el caso del registro de la propiedad intelectual, da cumplimiento a la ley de marcas y otros signos distintivos, con vigencia desde el 17 de julio de 2002 a la fecha. El Instituto Geográfico y del Catastro Nacional nace debido a la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras de El Salvador. El registro de garantías mobiliarias, el registro más nuevo adscrito al CNR, tiene por objetivo la inscripción de la Constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías mobiliarias y, consecuentemente, la publicidad de las mismas. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, estamos conversando con el licenciado Rogelio Antonio Canales Chávez, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, y hemos hablado sobre la participación que tendría esta institución o el punto de vista que tiene esta institución sobre las medidas que va a tomar a partir de este año el Ministerio de Hacienda para el cobro de los impuestos y para combatir la evasión de IVA e incluso de impuesto sobre la renta. Hay un punto en específico que me llama la atención, licenciado Canales, y es qué pasa cuando una persona está siendo investigada y como parte del proceso que se sigue en contra de esta persona, se dice, se inmovilizan sus propiedades. Ya hablábamos del caso del expresidente Elías Antonio Saca, que se decía de que algunas de sus propiedades, incluso de sus cuentas, habían sido inmovilizadas debido a la investigación que había en su contra. Pero, ¿qué es lo que procede cuando se refiere a una inmovilización? ¿De qué estamos hablando específicamente? Acuérdese que la presunción de inocencia prevalece como un principio constitucional fundamental. Nadie puede ser expropiado, despojado de sus derechos, de su propiedad, sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Ese es un principio universal recogido en nuestra Constitución y que tiene todo valor. Las personas que están detenidas son medidas cautelares. Los embargos que nos hacen a todos cuando la institución financiera quiere recuperar su dinero son medidas cautelares. Algunas personas dicen, me embargaron la propiedad y creen de que ya perdieron la propiedad. No es cierto, solo es una medida cautelar para que se inmovilice esa propiedad mientras yo soy analizado en el proceso, investigado y deducida la responsabilidad. Incluso en la sentencia, en un juicio ejecutivo de carácter hipotecario, dice el juez, bueno, se le condena al pago de tanto la deuda más las costas que ha generado en el proceso. Si yo pago, la propiedad se libera de inmediato, es decir, no estaba perdida, solo estaba con una medida cautelar de inmovilización para que la persona se hiciera responsable de su obligación. Igual en los delitos, se toman medidas preventivas, se va a hacer una anotación, se hace una inmovilización con la finalidad de garantizar el resultado del proceso. No es que le hayan quitado la propiedad a nadie, incluyendo en esto al expresidente Saca, que le han incautado, le han inmovilizado, y a todos los que están investigando les han inmovilizado sus bienes. Eso no es que ya lo tengan perdido. En el caso que se discutía del señor Carlos Perla, fue vencido en el juicio, fue condenado en el juicio y además hay una sentencia accesoria que es en el carácter civil de incautarle sus bienes y transferírselos al Estado, habiendo sido vencido en el juicio. Pero en este caso, que está en proceso de investigación, solo es una inmovilización como medida de prevención ante situaciones que pueden darse y que el Estado quede burlado. Esa es la situación, de manera de que de estas hay cientos, si no miles de situaciones
en el registro en donde el Estado pide las medidas saludables de prevención y después, una vez se libera a la persona de todo cargo, se le declara inocente, todas las medidas cautelares desaparecen. Pero si se le condena, esas medidas cautelares entonces se convierten en transferencia de bienes hacia el Estado. Y allí va la ley de lavado de dinero, allí va el enriquecimiento ilícito, ahí está la ley de extinción de dominios y todo lo que implique haber sustraído bienes por parte del Estado, se aplican esas disposiciones hasta que la persona ha sido vencida en juicio. Eso me llama la atención porque leyendo documentación sobre el Centro Nacional de Registros encontraba la frase seguridad jurídica en muchos de los fragmentos donde se habla del trabajo de la institución y en diversos puntos dice garantizar la seguridad jurídica. Me parece interesante porque en el ejercicio cuando dice que solo si una persona es vencida en juicio puede perder incluso la seguridad de lo que ha acumulado, por ejemplo, de la fortuna que ha llegado a tener en determinado momento o de las propiedades que ha llegado a acumular. Son varias disposiciones de la Constitución de la República que son mandatos que imperan sobre cualquier otra legislación. Primero, la presunción de inocencia, el trato igualitario que debe ser, la no discriminación, el no despojar, el no expropiar a una persona de sus derechos sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Disposiciones que están allí que el Estado está obligado además, según el artículo 2 de la Constitución, a garantizar los derechos de la persona, la vida, la existencia digna, la propiedad. Es una obligación del Estado garantizarle, proveerle de seguridad jurídica. ¿Qué significa la seguridad jurídica? Significa que usted adquirió un bien, lo lleva al registro para que se lo respete todo el mundo. Solo usted tiene el derecho sobre esa propiedad y el Estado está en la obligación de garantizarle ese derecho y por eso se inscribe y se le proporciona seguridad jurídica a usted. Pero esa es una cosa, frente a terceros, frente al Estado mismo. Y otra cosa es que una persona sea procesada civil o penalmente y que a partir de eso se establezca que debe de ser investigado, sancionado, pero antes poner una medida cautelar. Pueblo salvadoreño, la medida cautelar no significa de manera alguna pérdida del derecho, no, es una prevención que se toma. Al final, si la sentencia es absolutoria, todas las cosas vuelven a su estado anterior, y si la sentencia es condenatoria, entonces sí habrá transferencia de esos bienes, salen del patrimonio del procesado y condenado, y se transfieren al Estado como forma de recuperación. Me parece interesante estos temas, sobre todo me gustaría conocer cuál es el trabajo interinstitucional que se hace en materia de colaboración. Usted nos decía, hay muchos requerimientos de parte de la Fiscalía General de la República y últimamente, bueno, se ha hablado tanto de las investigaciones que está realizando Providad de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la colaboración que existe entre Providad, por ejemplo, y el Centro Nacional de Registros cuando se investiga a una persona y se busca información sobre las propiedades que se tiene? Sabemos que mucha de la información que ustedes manejan está a disposición del público, pero ¿qué datos, por ejemplo, son los que tienen que ustedes corroborar cuando llega un escrito o una petición de parte de Providad? Son varios pasos. Nosotros tenemos convenios con varias instituciones del Estado, con la Fiscalía General de la República, con la Procuraduría, con la Corte Suprema de Justicia, con la Policía Nacional Civil, con diferentes instituciones. Estamos obligados a aportar institucionalmente nuestra contribución en el proceso de investigación del delito. Nos piden, dígame por favor qué tiene esta persona en su haber dentro del registro, hágale búsqueda. Como no, cumplimos con la obligación, buscamos qué tiene esa persona y le decimos, señora Providad, fíjese de que el señor fulano de tal tiene entre sus bienes estas sociedades mercantiles, estos establecimientos comerciales, estas propiedades en materia inmobiliaria, estos derechos de la propiedad intelectual. Y a partir de eso, recibe Providad la información y toma las medidas correspondientes.
Lo mismo ocurre con la Fiscalía General y con los demás tribunales e instancias de investigación del delito. Entonces, nosotros cumplimos con esa información, pero después viene otra orden, viene otra solicitud y nos dicen, pónganle medida cautelar a esto, que no se muevan esos bienes. Muy bien, cumplimos con la responsabilidad. Pero además de eso, Manuel, la Constitución de la República manda a que los diferentes órganos del Estado colaboren entre sí. Es decir, aquí hay un fin último, el Estado y el pueblo. El Estado como figura formal y el pueblo como elemento esencial, material dentro de un país, hay una responsabilidad, que todos hagamos lo necesario para satisfacer las necesidades de ese pueblo, sean del tipo que sean, son necesidades. El Estado tiene razón de ser, sí y solo sí, satisface las necesidades del pueblo, especialmente de los grandes contingentes, de las grandes mayorías. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? La persona humana es el principio, es el centro de toda la acción del Estado, principio y fin para la finalidad del Estado. Es decir, el Estado está en función de los intereses del pueblo y por consiguiente tiene que hacer todo lo necesario para satisfacer esas necesidades. Nosotros todos nos articulamos, nos coordinamos en las distintas instituciones del Estado, le colaboramos al órgano judicial, le colaboramos a la Asamblea Legislativa y les estamos definiendo linderos en los municipios y la Comisión de Municipalismo de la Asamblea decreta los límites entre los municipios, los bordes que hay entre los departamentos. ¿Podría hacer eso la Asamblea? No, porque se necesita de una instancia técnica que determine la función, entonces nosotros le hacemos propuestas, pero también al Ejecutivo en toda su rama. Es decir, todas las instituciones del Estado, por mandato de la Constitución y en el caso de la administración pública, por mandato del profesor Sánchez Serén, en este caso, de esta administración, todos a colaborar con esa finalidad propia del Estado, satisfacer el bien común. ¿Qué tan común es la disputa entre municipios? El Salvador tiene 262 y estaba leyendo información que decía de que esto es más común de lo que parece, que a veces los municipios piden al registro que se delimite correctamente el territorio. ¿Y qué distorsión puede generar que haya un problema, digamos, en un municipio de que esté reclamándole a otro que se está, digamos, invadiendo parte de su territorio o de los límites que le corresponden? Bueno, yo puedo decirle de que puede haber una disputa en razón de varios aspectos. Uno, de tener mayor ingreso municipal a partir de los tributos municipales, porque si yo me afianzo una zona en donde hay buenos contribuyentes, tengo más ingresos en las arcas de la municipalidad. Pero también hay situaciones en donde esa disputa puede hacer, si no está definido el lindero, de que yo con un proyecto municipal vaya e invierta en un territorio que no me corresponde, sino que es del otro municipio. Y eso podría interpretarse por la Corte de Cuentas de la República como una inversión indebida, ser observado el Consejo Municipal por haber autorizado que se invirtiera en el municipio de San Salvador cuando era la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Tiene que tener definido hasta dónde llega. Pero además para cuestiones de votaciones se debe distorsiones electorales también pueden ser. Cuestiones electorales, cuando usted dice, bueno, yo pertenezco al municipio de San Marcos, no le dicen los otros, usted es de Panchimalco. Bueno, comienza la disputa y usted le paga tributos al municipio de Panchimalco, pero recibe servicios de San Salvador o de San Marcos. Y cuando usted va al momento del proceso electoral, ¿dónde le toca votar? Según el DUI se lo agencia un municipio, pero usted está residiendo conforme linderos
en el otro municipio. Y eso puede ser interpretado como fraude electoral, como cuantas cosas. Es decir, hay una cantidad de hechos que hace de que sea necesario definir esos linderos. Y la pregunta específica, hay una cantidad de casos así. Tenemos en los 262 municipios dificultades, porque tienen linderos con todos los vecinos. Algunos pueden estar correctos, pero otros no. Hay disputas de diferentes, o hay necesidad de clarificar. En Morazán, en Sonsonate, en todas partes hemos tenido una gran cantidad de casos, y la comisión de la Asamblea Legislativa de Municipalismo son los que se encargan de definir esa situación y después llevarlo al pleno de la Asamblea, y el pleno emite el decreto definiendo los linderos a propuesta técnica. Licenciado, me gustaría también que habláramos un poco del trabajo del registro. ¿Cuáles son las grandes apuestas que ustedes tienen para este año? Tenemos entendido que están, digamos, impulsando procesos de modernización, procesos de dotarse de tecnología para poder hacer un mejor trabajo en situaciones como esta, definir linderos y tener, digamos, claridad de los límites y la distribución territorial. ¿Cuál es la gran apuesta que tienen ustedes para este año? Sabe, Manuel, que nosotros tenemos una cantidad de acciones enmarcadas dentro de 3 sistemas. El sistema de modernización institucional, el sistema de gestión de la calidad hacia la excelencia y el sistema de información geográfico. En los 3 sistemas que comprenden casi todo el accionar de la institución, estamos realizando acciones muy importantes. Como veíamos en el reportaje, el CNR ha tenido una transformación de noche y día, una transformación importante. Hay una cantidad de aspectos en todo esto. Por ejemplo, en el sistema de modernización, estamos modernizando la institución en todos sus aspectos: infraestructural, equipamiento, vehicular. Incluso nosotros como talento humano nos estamos modernizando en nuestro pensamiento. Modernización del equipo informático, modernización del software que se utiliza para las diferentes actividades nuestras. Hay una modernización. Ahorita nosotros acabamos de comprar 2 inmuebles, uno en Chalatenango y otro en La Unión, para la construcción de los edificios que corresponden a esos departamentos y cumplir de mejor forma el servicio, la atención al público, y que también nuestros empleados estén en condiciones dignas de servidores públicos para ofrecer ese servicio. Entonces, eso en lo de modernización. Tenemos también nosotros un sistema de ya no proveernos de la cuestión de la fotogrametría en otros países más desarrollados que nosotros, en Brasil, en Colombia, sino que hacerlo por nuestros propios medios. Hemos puesto en actualidad una avioneta que tenemos y hemos comprado una cámara digital que permite tomar fotografías del territorio de gran altura y de mediana altura con una nitidez perfecta que nos sirve para definir aspectos geográficos y aspectos catastrales. Resulta de que esa cámara cuesta cerca de $2 millones. Es una gran adquisición que tenemos. Toda la flota vehicular nuestra está modernizada para que pueda ofrecer el mejor de los servicios a nuestras brigadas de trabajadores que andan en el terreno. Y hay una apuesta en simplificación de procesos, porque vemos que el mundo se dirige a eso, a darle, digamos, al usuario la facilidad de hacer muchos trámites en línea, de hacerle, digamos, lo más simple posible al hacer, digamos, uso de los servicios que presta una institución. ¿Cuál es la apuesta en este caso en el Centro Nacional de Registros? Fíjese que nosotros estamos en línea con el mundo. Ahorita acabamos de implementar un sistema que se llama comercio.gov. Estamos para hacerlo en la propiedad inmobiliaria.gov, que permite de que usted no tenga que desplazarse hasta las oficinas del registro, sino que desde la intimidad de su oficina o de su casa, usted traslada
fotocopia, escanea los documentos, nos los envía, se desarrolla el proceso de inscripción y después de estar inscrito, usted ya llega solo una vez con los documentos originales que escaneó para que se confronten, se da ya la resolución y usted viene con su solicitud en buena forma, aprobada, inscrita. Pero viene la firma electrónica, que ya está aprobada, tanto la ley como su reglamento. Nosotros somos una de las instituciones que hemos impulsado ese proceso. El principal protagónico es el Ministerio de Economía y es el rector en esa materia. Pero nosotros hemos contribuido enormemente junto al Banco Central de Reserva y al final pensamos convertirnos en proveedores de servicios. ¿Qué pasa con la firma electrónica? Usted no va a tener necesidad de acercarse a ningún lugar de la administración pública y del registro, y del Centro Nacional de Registro, del lugar que esté en el mundo. Puede enviar la documentación con toda seguridad, debidamente encriptada y con características de codificación, de tal suerte de que nadie le puede hackear la información y cometer algún desatino con ello, sino que el único que puede leer la información es el destinatario. Eso hace de que la firma electrónica será un instrumento válido y nosotros estamos en esa línea muy importante en la modernización. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana de viernes aquí en Hechos AM. Hemos tenido hoy la visita del director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, con quien hemos estado hablando de diversos temas. Hay un punto en específico, licenciado Canales, que me interesa que abordemos. ¿Qué tan común es que se den los fraudes con propiedades? Alguien me decía, por favor, si vas a conversar con el director de registros, pregúntale qué tan común es esto y cómo podemos los ciudadanos evitar que se cometa un fraude de este tipo. Fíjese de que el CNR en el pasado se convirtió en un centro logístico de un partido político que queda por ahí en las cercanías nuestras y además se convirtió en la caja chica para poder desarrollar esas acciones y eso nosotros lo hemos erradicado total y absolutamente. Allí no existe ninguna acción de esa naturaleza, prohibido totalmente. Luego tenemos como lastre cuestiones tan importantes como un atraso en la actualización cartográfica. La cartografía es el narrar qué es lo que hay en el territorio, tanto en el aspecto natural como en el social, qué es lo existente en el territorio. Obligación tener actualizado eso. ¿Sabe usted cuántos años tenía de retraso la cartografía en la escala de 1 en 25.000 y en la escala de 1 en 50.000? 30 años. Y en la otra 14 años, 15 años. Es una situación alarmante porque el Estado necesita tener actualizado la información para efectos de planificación, de definir las necesidades del territorio y con eso generar políticas públicas por los municipios, por las instituciones, por el gobierno central. Eso no existía. Estamos en un esfuerzo de ver si podemos dejar, cuando terminemos nosotros, una actualización en ese sentido. Lo mismo con el catastro. El catastro es hacer la contabilidad de todas las parcelas existentes en el país y quiénes son sus propietarios. Tenemos un poquito más de 2 millones de parcelas de propietarios en el país. Bueno, la corrupción era uno de los lastres o una de las situaciones difíciles con las que nos encontramos. Es decir, usted sabe aquello que se habló tantas veces de las plazas fantasmas que habían allí, que había funcionarios que tenían su salario en el CNR, iban a cobrar y andaban haciendo otras cosas. Esa es parte de la corrupción existente, pero también tenemos y personas confesas, porque dijeron, ¿verdad? Una hermana de un señor expresidente dijo, sí, yo tenía plaza allí, pero trabajaba a la par de un político haciendo política.
Pero también esa situación de hacer institucionalizadamente durante la historia del registro abusos con respecto al derecho de una persona que tiene en su haber inscrito. Y entonces ya no se da el principio de la seguridad jurídica, sino que lo que ocurre es la inseguridad jurídica. Y nosotros hemos dicho cero corrupción, combate frontal a la corrupción sea cual sea. Por eso tenemos un acuerdo con el señor fiscal de la República de trasladarle todos aquellos casos que nosotros encontremos que son algunas acciones que pueden ser de carácter individual, pero otras pueden ser de toda una organización establecida para el crimen, para cometer delito. Entonces, puede darse un caso en donde una persona propietaria de un bien de la noche a la mañana se encuentre con que le han quitado una parte de su inmueble por aquellos casos de remediciones que se hacen, de cuestiones de suplantaciones. Se han hecho escrituras en protocolos de notarios que ya se murieron. Se han hecho suplantación de firmas de jueces que llegan a decir levántese el embargo para que pueda realizarse una operación. Se han dado infinidad de casos, inscripciones de derechos que no eran inscribibles, como títulos supletorios cuando ya existían títulos inscritos en el registro. Nosotros estamos investigando hasta el último detalle. Allí hay una práctica de sanidad, de transparencia, de eficiencia, de transparencia, de austeridad, de equidad y de ética fundamentalmente, pero dándole vida al proceso y al sistema y al principio de legalidad. Es decir, nosotros puede darse que haya casos de esa naturaleza en el actual. Quiero decirle de que la inmensa mayoría de mis compañeros que trabajan en el CNR son personas probas, son personas limpias, son personas dedicadas a su trabajo, muy calificados, muy experimentados. Mis congratulaciones para mis compañeros a lo largo y ancho del país. Pero hay, como en todo caso, hechos de situaciones de personas que ponen la mala tinta, la mala imagen, porque cometen actos de esa clase. Y ellos, los empleados, y nosotros, los funcionarios de dirección, estamos encaminados a denunciar esos hechos, porque queremos una institución que camine y que el pueblo salvadoreño la reconozca como una institución de las mejores en el país. Para concluir este apartado, quiero decirle, acabamos de obtener la certificación ISO 9001-2015. Nosotros somos la segunda institución en El Salvador que la tenemos, certificados por un instituto colombiano que evalúa la calidad y que además certifica procesos, y nosotros estamos como los más aventajados. Tenemos una aceptación en la población según encuestas y una calificación por el Tribunal de Ética Gubernamental, por la Secretaría de Transparencia y por una organización de la sociedad civil como de los más probos en este caso. Es decir, la institución está caminando bien. Queremos dejar una institución al servicio del pueblo con toda eficiencia y con toda transparencia, limpieza. Ojalá que las circunstancias nos permitan en eso. Nosotros, para concluir, Manuel, no tenemos en la modernización, hemos actualizado la flota vehicular como vehículos de trabajo para toda la población que anda desplazándose por todo el territorio. El contingente ejecutivo que trabaja en la institución no tiene ningún vehículo asignado. El director ejecutivo tiene un vehículo del año 2001. Ese es el que me da servicio. Ahorita yo he venido en mi propio vehículo a esta entrevista y así me desplazo. Es decir, queremos ser austeros, queremos tener un comportamiento limpio frente a la población y frente al Estado.
Licenciado, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana sobre estos temas. De verdad que nos parece interesante el trabajo del Centro Nacional de Registros y queremos también que la ciudadanía pues lo conozca. Muchas gracias por habernos visitado. Muchísimas gracias a usted, Manuel, al Canal 12, a la teleaudiencia del canal. Un abrazo a toda la población y estamos con ustedes. Así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Les invitamos, por supuesto, que continúen con la señal de Canal 12 porque viene la segunda parte de Noticiero Hechos.